Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Buenos días, hoy viernes como cada semana estamos aquí para tratar temas que tienen que ver con el sector empresarial, pero en general un tema común que a principios de este mes ha causado mucho revuelo, también inquietudes, dudas, y no es porque haya surgido eso en este año. Recordemos que a principio de este año, por ahí una compañía de redes sociales de telefonía amenazaba con modificar su contrato en el que iba a compartir su ubicación, iba a compartir sus mensajes, iba a compartir sus fotografías, y que si usted no estaba de acuerdo podía migrarse a otra red de estas de redes sociales de telefonía. Y bueno, muchos asustados empezaron a emigrarse a otras compañías. Poco tiempo después también surgió la duda y también la inquietud de muchas personas porque tras modificarse la ley de prevención del lavado de dinero por acuerdos internacionales, también incluían para el sector bancario, las cuentas bancarias, y para usted que tiene en su teléfono, en su computadora, manera de hacer transferencias electrónicas, SPACE, como les dicen, el sistema de pagos electrónicos interbancarios, pues una de las situaciones que tenía que hacer era habilitar la geolocalización, y entonces esto ya es obligatorio. Los bancos, si usted no habilita la geolocalización, es decir, dónde está usted haciendo la transferencia, esto pues no le permite hacer. Entonces el sistema bancario también fue un avance tecnológico que tuvo que hacer, pero también revelando la información de su localización. Hoy, en el mes de abril, meses más tarde, pues vemos que nuestras autoridades, sobre todo legislativas, han puesto ya una legislación nueva donde implica que usted informe su localización también, pero más que eso, sus datos biométricos. Y si usted va a contratar un teléfono celular, pues hoy sabemos que vivimos en un monopolio de telefonía celular en nuestro país. Hay prácticamente 2 empresas que tienen esto, aunque hoy la telefonía pues es más usada por los mensajes de texto, incluso las redes sociales, más que incluso el teléfono. Aún así, le obliga a que usted, si usted tiene usted tiene una línea de teléfono, la ligue a sus datos biométricos, a su CURP, a su identificación, y vamos a ver más adelante qué significa esto. Y para esto, pues bueno, usted sabe que salimos a la calle a preguntarles a todos los interesados si conocen de esta legislación y qué piensan al respecto. Vamos al sondeo. ¿Usted usa teléfono celular? Sí, uso teléfono celular. ¿Cree usted que por usar teléfono celular debe registrar sus datos, huellas digitales, identificación y hasta el iris de sus ojos para que el gobierno tenga un padrón? No creo que haya necesidad de estos hechos. No creo que sea necesario. Son datos personales que no debe de tener una empresa, o más bien el gobierno no tiene necesidad de tener esos datos personales. No lo creo, más bien lo creo peligroso por el robo de base de datos. Darían mal uso de nuestras huellas dactilares, del iris, y tendríamos problema de robos y secuestros, se incrementaría más. ¿Cree usted que se pueda dar un buen uso a estos datos si anteriormente se han robado bases de datos de domicilios y cuentas bancarias los hackers? Históricamente pues ya ha ocurrido el robo de las bases de datos y comercialización con ellos, y no, pues estoy seguro de que se mal usará esto. No creo que tengan la capacidad para proteger esos datos, y ya ha pasado antes, más van a tener accesibilidad los hackers para poder hacer mal uso de nuestros datos. Se daría mal uso, seguramente, porque a mí me ha tocado que he cambiado de celular y solamente lo he dado a la empresa donde trabajo y el banco donde me depositan la nómina,
y a los días me están hablando con llamadas de extorsión. ¿Cree que la delincuencia registre sus datos y entonces pueda andar con los delincuentes de una manera más rápida? Obviamente no. Obviamente esto nada más va a aplicar para las personas que no son delincuentes. Los delincuentes sí van a poder librar esto. No creo que el proceso sea más rápido, a pesar de que tengan nuestros datos, porque creo que es muy complicado y no van a tener la seguridad que deberían tener, no están preparados para tener esos datos. No lo creo, porque ellos usan varios números de teléfono que no creo que los vayan a registrar a su nombre, y aparte usan números consecutivos con los que ellos hacen sus llamadas de extorsión. Bien, pues para aclararnos este tema, yo creo que es un tema que necesita ser claro, o sea, entender qué sucede realmente, y para eso hemos decidido invitar este día a nuestro amigo el doctor Domingo Ruiz López, quien es presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México en su capítulo Occidente, quien además es director general de Ruiz Consultores, quien nos acompaña vía telefónica. Domingo, buenos días. Hola, muy buenos días, qué gusto estar escuchando, dialogar contigo y a través de ti, con tu amplio auditorio, a través de sus plataformas. Muchas gracias. Sí, Domingo, pues preguntarte qué significa, qué regula esta ley que ha causado muchas polémicas, que si tenemos que revelar, si no, que si sí se publicó, si no se publicó. Primero, antes de si se publicó o no se publicó, ¿qué es lo que esta ley regula? Si nos pudieras aclarar. Bien, a ver, el tema de la reforma a la ley de telecomunicaciones, lo que está incluyendo es ciertos deberes de información que las compañías que prestan los servicios de telefonía móvil o telefonía celular deben estar recabando. Okay. Deben estar recabando para proporcionárselo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Okay, sí. Lo que llama la atención o lo que ha movido mucho a la reflexión es que parte de esa información son los datos biométricos de los usuarios. Esto es, no solamente es dar tu nombre completo, no solamente es dar tu domicilio, no solamente es dar tu registro federal de contribuyentes, sino tus datos biométricos que nosotros que estamos muy familiarizados con la materia fiscal, pues pensamos, es lo que hace el SAT cuando vas a obtener tu firma electrónica, etcétera, te toma tus biométricos, ¿no? El iris, las huellas dactilares, esos son los biométricos, son datos físicos que se relacionan con tu identidad. Esta norma sí fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, solamente que establece un plazo de 2 años para tener esta información y proporcionarla, pero ya fue publicada y ya están corriendo estos 2 años. Ok, entonces fue publicada para que entre en vigor con posterioridad. ¿Cuándo, de acuerdo a lo que tú mencionas, entraría en vigor? Fechas exactas, ¿sería en el 2023? ¿Esto sería así? En el 2023 ya entró en vigor, solamente es un plazo para recabar la información. Ok, excelente. Si me permites la comparativa, nosotros que somos fiscalistas, los esquemas reportables entraron en vigor el 1 de enero de 2020, pero la primera obligación de reporte fue en 2021. Haz de cuenta algo similar, es una norma que ya está en vigor, pero que la obligación de proporcionar esta información al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues va a ser hasta dentro de 2 años. Oye, una de las cosas, tú mencionabas, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria, que es para identificar a una persona, no existen dos con los mismos datos biométricos, rasgos físicos de la cara o el iris. Sin embargo, este tema de registrar los datos biométricos también lo vimos muy avanzado ya cuando el tema de las cuentas bancarias, ligarlos a las cuentas bancarias, que una pensión para poderse pensionar, etcétera. Sin embargo, ahora que mencionas este tema, ¿qué significa? ¿Qué significa registrar tus datos biométricos? ¿Quién va a tener esta información? ¿A dónde va a estar resguardada? Porque entiendo pues que el SAT lo guarda y
pues es un tema muy, muy complejo tener acceso a él. Los bancos igual, porque pues tienen sus bóvedas, datos, pero ¿qué significa que registremos en una compañía de teléfono? Ellos tienen que garantizar de cierta manera. ¿Qué pasa con esta información? Estas dudas que estás planteando, estas preguntas que estás planteando, son precisamente los motivos por los cuales muchos consideramos que se están violando derechos humanos de protección de datos personales, de derecho a la información, etcétera. Porque básicamente de lo que se trata es de lo siguiente. Se puso un capítulo primero bis, artículo 180 bis, 180 ter, etcétera, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear un padrón nacional de usuarios de telefonía. Primer asunto, este padrón de usuarios lo va a administrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las instituciones en este país, o la institución en este país rectora de los datos y la protección de la información, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ahí ya hay un primer problema. El segundo problema es que la norma no dice precisamente cuál es el tratamiento que se le va a dar a esta información. Lo que establece, y otra vez como personas próximas a la materia tributaria, no te va a sorprender, lo que establece es que el instituto expedirá las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del padrón de usuarios de telefonía móvil. Me parece que es un tema súper sensible y absolutamente real el temor que se tiene sobre cuál es el tratamiento de la información. Pensemos, ¿qué tan frecuentemente a cualquiera de las personas que nos escuchan les llaman de una compañía celular que no es la de ellos para ofrecerles que se cambien de compañía? ¿Cómo es que tuvieron su número telefónico y su nombre? O con las tarjetas de crédito, ¿no? Que luego te hablan de bancos en los cuales tú no tienes cuentas bancarias y te hablan por tu nombre completo. Sí. A tu número. ¿Por qué? Pues porque las bases de datos que tienen las compañías, pues ahí se las pasan, se las venden, se las roban o lo que suceda, ¿no? Sí, claro, porque tú hablas de un tema a lo mejor que es hasta de cierta manera no tan vulnerable, pero el tema ya de un crédito hipotecario que también, cómo supieron que tenías hipotecada tu casa y cómo otro banco te habla para darte esa información tan sensible, ¿no? De tu ubicación, de tu domicilio. Se dice pues que en este tema de las instituciones a quienes les corresponde hacer un posicionamiento es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchas personas han estado ya ejerciendo amparos, se ha estado promoviendo incluso por redes sociales machotes de este tema. Este tema de la impugnación, ¿le corresponde a cada uno o habrá algún posicionamiento formal por las instituciones o debería ser? ¿Cuál sería tu comentario? Las dos cosas. Esto es, a ti y a mí como usuarios de la telefonía, nos perjudica la norma, se interpreta que es autoaplicativa, por lo tanto, ahorita está corriendo un primer momento, que son 30 días hábiles, a partir de la publicación. ¿Qué día se publicó? El viernes 16 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor el lunes 19 de abril, y ahí hay que contarle 30 días que vencen por allá del 28 de mayo, para individualmente acudir al juicio de amparo. Incluso varias firmas expertas en telecomunicaciones y en derecho a la información, una de ellas la firma de la vicepresidenta nacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Isabel Davara, están promoviendo los amparos pro bono, o sea, gratis. Esa es una vía. Otra vía es que el INAI tiene facultad para iniciar una acción de inconstitucionalidad. Y ya anunció que sí lo va a hacer, y me parece que es obligación hacerlo, además. Claro. Entonces, va a haber una acción institucional a través de una acción de inconstitucionalidad, y se van a seguir sumando pues un montón de juicios de amparo que están promoviendo individualmente los ciudadanos. Ya sabemos que, como en todo, ¿no?
Sí. Muchos jueces han admitido los amparos y han concedido la suspensión. Otros jueces han desechado los amparos considerando que no es una norma autoaplicativa, sino que el ciudadano se puede esperar, se debe esperar a la primera vez que le pidan los datos y a partir de ahí serán los 15 días para promover su amparo. Yo lo que espero es que prosperen estos juicios de amparo. Hay que recordar que cuando hay pues muchos juicios de amparo sobre un mismo tema, Sí. puede atraerlos la Corte y hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad de la norma, que es un poco lo que estamos esperando, que la Corte lo atraiga para que declare la norma inconstitucional con efectos generales. ¿Qué es esto? Hay un efecto en la sentencia de amparo que solamente le beneficia a quien promovió el amparo. Pero cuando hay muchos amparos, la Constitución hoy lo que dice es, hombre, Corte, si ya llegaron 1,000, 2,000, 3,000 personas a quejarse de lo mismo, revisa eso y si resulta que es inconstitucional, hace una declaratoria general. Esto es una resolución que beneficie a los que fueron al amparo y a los que no, y que obligue al Congreso de la Unión a reformar la norma que es inconstitucional. Me parece que estas convocatorias, con las cuales yo estoy totalmente de acuerdo, Okay. a promover amparos, tienen la finalidad de provocar esta declaratoria general de inconstitucionalidad, con independencia de la acción que interponga el INAI. Esa acción que va a interponer el INAI, por sí sola, puede desactivar esta legislación y obligar al Congreso de la Unión a reformar o a derogar esta reforma que se publicó a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Domingo, hay una pregunta del auditorio, nos dice, oye, y para una empresa que tiene redes de telefonía, que es la principal usuaria de la telefonía, ¿quién debe registrar los datos? ¿El que está usando el teléfono o el propietario de la línea? Fíjate que ese es uno de los temas a discusión, porque la norma, concretamente el artículo 180 ter de la Ley Federal de Telecomunicaciones, dice que será sobre cada línea telefónica móvil. Ok. Bueno, me parece que debe decir, o sea, que debió decir, pues de quién, pero hay algunas disposiciones contradictorias. Fíjate, la fracción 6 de ese artículo 180 ter dice que deben tener los datos biométricos del usuario. Entonces ya te dice es el usuario, ¿no? Sí, el usuario. En su caso, del representante legal de la persona moral. Entonces, ¿de quién? De los dos, de uno, de otro. Luego, domicilio del usuario. La fracción 7. Ok. Entonces, a veces se refiere al titular de la línea, a veces se refiere al usuario. Me parece que las reglas de carácter general tienen que arreglar esto y lo tienen que arreglar de conformidad con el espíritu de la reforma. ¿Por qué hicieron esta locura las diputadas y los diputados? Porque piensan que con esta reforma va a dejar de haber llamadas de extorsión telefónica desde las cárceles. Sí, claro. Sinceramente no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, porque ya quiero pensar que un delincuente en una cárcel va a registrar sus datos biométricos, ¿va? Pues es así como loco. Claro, claro. Incluso fue una de las situaciones que las personas nos decían, ¿no? Oye, pero es difícil que una persona que se considera delincuente, pues de facto, pues no va a ir a registrar sus datos. Esto más bien le aplica a la ciudadanía en general, a los bien portados, ¿no? Pues como siempre pensemos, la ley antilavado, pues a quien menos le preocupa son a los grandes lavadores de dinero. Pero las empresas, los particulares, quienes estamos regulares en nuestras obligaciones, ahí tenemos que estar cumpliendo un montón de obligaciones, ¿no? Pues acá va a ser el caso también. Ok. Tú y yo ahí vamos a ir muy disciplinaditos a registrarnos si es que el amparo no prospera, y quienes realmente tienen una mala fe en el uso de la telefonía, pues no los van a registrar o van a registrar al chofer, al limpiaparabrisas de la esquina, al jardinero. Ya sabemos cómo se mueven, hombre.
Oye, en otros países, porque hablan por ahí cientos de notas a nivel nacional circulando en los periódicos, hablan de regímenes en países que utilizan este tipo de prácticas. ¿Es normal en otros países este tipo de prácticas? No, no es normal. Es normal, a ver, vamos a hacer una adivinanza. Sí. Es normal en Cuba, en Venezuela, en Rusia, en Israel, en Pakistán. ¿Qué regímenes democráticos son esos que acabo de mencionar? Sí, claro. En China. Claro, el libre mercado, mencionamos hace un momento, el libre mercado permite que haya cualquier cantidad de empresas de telefonía. En nuestro país no pasa esto, ¿no? No pasa esto. Y mira, vamos a poner un ejemplo en el que tenemos que poner mucha atención. Sí. ¿Cuál es la importancia de que el gobierno tenga un montón de información de los ciudadanos? Pues para controlarlos. Saber dónde Sí, están, ¿no? Quienes nos siguen pueden investigar, al cabo que ahora Google nos dice todo, cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial en Alemania y cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial en Francia. Francia estaba con el partido nazi. Francia estaba con el rey. Y resulta ser que en Francia murieron muy poquitos judíos. ¿Cuál fue la diferencia? Que el padrón de ciudadanos de Alemania te obligaba a manifestar tu religión y el de Francia no. Ok. Entonces Francia no sabía dónde estaban los judíos y Alemania sí. Esa es la importancia, esa es la trascendencia de que un gobierno, un poder, tenga datos tan sensibles de los ciudadanos. Por eso hay un derecho de protección de datos personales que, como ejercicio de tus libertades, pues impide que el poder público tenga toda esa información de tu identificación, tu estado de salud, tu creencia religiosa, tu preferencia sexual. Pues no pensemos tus datos biométricos, ¿no? Sí, fíjate, aquí el auditorio, bueno, te mandan saludos, el Patronato Banco de Ojos, Marilu García, Ramiro Cisneros, Miguel Jiménez Puga. Excelente tema. Buenos días, Alberto Vázquez, buenos días, Salvador Jiménez, buenos días, Ricardo Lozano, buenos días, Ramiro Cisneros, Juan Gutiérrez, Eduardo López, Julio César Campos Betancourt, Adolfo Muñoz Torres, Eli Reyes Bermot, Jonathan Medina. Cada vez nos tienen más observados y controlados. Por ahí Adolfo Muñoz. Por ahí hay un tema de una pregunta que habla de en la reforma fiscal de este año, el SAT tiene facultad de poder transferir los datos biométricos. ¿Qué opinas? No, es eso. A ver, las reformas que existieron al Código Fiscal de la Federación para el año 2021 sí. No habla nada de tratamiento de datos. Los datos biométricos que tiene el SAT, pues forman parte de la información que tiene el SAT. ¿Qué reforma hubo? Al artículo 69 de Código Fiscal, que establece que el SAT puede compartir información con otras autoridades e incluso cuando se trate de una investigación de carácter penal. Okay. Y como habla de manera genérica información, pues es toda. Y si los datos biométricos son información, quiere decir que la puede compartir. Pero esta disposición del 69 tiene muchos años ahí. Lo que se adicionó es que lo puede compartir ahora también con la Fiscalía General de la República. Okay. Esa es la única diferencia para este año. Que no tiene nada que ver, ¿no? Acá estamos hablando de vulnerar porque no queda claro cómo es que tienen que tener resguardada la información y dónde la van a guardar, quién va a usarla y para qué. Es otro tema distinto. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para todos los que nos están escuchando y que los que nos escuchen después? A ver, me parece que es bien importante ejercer nuestros derechos a través del juicio de amparo. Okay. Sí, creo que es bien importante. ¿Se podrían acercar al Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México? Sí, con mucho gusto nos pueden contactar y nosotros los vamos a canalizar con este grupo que se armó de profesionales en Derecho a la Información. Sí.
que están de manera pro bono integrando juicios de amparo. ¿Podemos compartir tu correo electrónico o algún correo electrónico? ¿Nos lo pones en otro momento para poderlo compartir aquí con los compañeros? Con todo gusto. Pueden escribir a presidencia@incamoccidente.org o seguir las redes sociales del Capítulo Occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. En Facebook estamos como Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. En Twitter estamos como @incamoccidente. En LinkedIn estamos como Capítulo Occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Vamos a poner aquí las 3 redes sociales y el contacto que nos acabas de dar. Es muy importante, usted que nos está escuchando, que si siente que en su particular punto de vista no está de acuerdo, ejerza su derecho, porque finalmente de eso se trata. El derecho, ¿no? El derecho, y sobre todo ahora que vivimos en esta época garantista de los derechos, y es importantísimo que usted sepa cuáles son. Hoy el presidente del Ilustre Colegio Nacional de Abogados de México, Capítulo Occidente, nos ha dado este mensaje. Y bueno, Domingo, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Estaremos en contacto contigo. Te lo agradezco muchísimo y me sumo a tu conclusión. Es un momento fundamental para ejercer los derechos. El país está en un momento crítico, tan crítico, que el día de ayer Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, creó un grupo en defensa de la Constitución y de las instituciones. Bueno. Quiere decir que hasta el propio dentro de Morena tienen claro que hay que hacer cosas en favor de defendernos o el país se va a ir por la alcantarilla. Necesitamos cada vez estar más informados y qué bueno que el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México se acerque a las personas. Y un saludo hasta la Perla Tapatía. Hombre, muchísimas gracias y un saludote de vuelta hasta Aguascalientes, que es uno de los estados que abarca el Capítulo Occidente. El Capítulo Occidente tiene su sede en Guadalajara, pero abarca los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato. Excelente. A sus órdenes. Muchas gracias, Domingo. Buenos días. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Haga sus conclusiones y acérquese, haga su amparo y, como siempre, pues no se deje haciendo un balance empresarial, pues esto no está de nuestro lado. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes y saludos a los que nos acompañan. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales y en Spotify. Buenos días. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.